Mi nombre es Manuel Prieto, soy secretario general de la Organización Colegial Naturopática FENACO y estamos hoy de enhorabuena porque celebramos nuestro Día Internacional de la Naturopatía, hoy 3 de febrero del 2026, y para ello celebramos nuestro congreso anual, el cuarto congreso ya anual Benedict Luz, que coincide con el nacimiento de este ilustre personaje que es el padre de la naturopatía moderna. Desde aquí yo quiero invitar a todo el público en general a visualizar todas las ponencias de mis componentes que son profesionales de orden mundial. Yo estoy honrado de participar con ellos y sin más, pues le presento mi aportación a este congreso, mi granito de arena, espero que le guste y que le sirva. Y en este caso mi ponencia versa sobre la complejidad del segmento cervical y el abordaje mediante la naturopatía osteopática. Bueno, hemos dicho naturopatía osteopática, osteopatía naturopática, que en su caso es lo mismo. Para ello, tenemos que hablar, o tenemos que explicar un poco lo que es la columna cervical, o lo que coloquialmente llamamos cuello, que no son solo 7 vértebras que unen la cabeza, ¿no?, en su articulación con el occipital, con el tronco, o vértebras torácicas de uno, ¿no? Son una complejidad orgánica que, que va más allá de un simple segmento cervical. Es un entramado de nervios, de fascias, de vasos, arterias, músculos, emociones. Y tenemos que decir que las primeras vértebras, atlas y axis, son las en que en mayor medida van a ser responsables de la movilidad de la cabeza, ¿no?, en todos los ángulos, ¿no?, rotación izquierda, rotación derecha, lateroflexión, flexión, extensión y demás movimientos combinados. Y las demás vértebras son vértebras más típicas, con su disco intervertebral que actúan como amortiguadores de la cabeza. Aquí podemos ver una columna cervical, ¿no? Podemos decir que este segmento es C1, o sea, Atlas, en su articulación con el occipital. Debajo tenemos axis, son las dos únicas vértebras que tienen, digamos, un nombre propio especial. Después tenemos C3. Vemos como a medida que vamos bajando, el disco intervertebral se va haciendo un poquito más ancho, un poquito más grueso, ¿no?, para ir soportando el peso de la cabeza. C4, C5, C6, C7 y C8, que sería D1. ¿Vale? En este caso, tengo que decir que la curvatura lórdica o la lordosis cervical ha desaparecido un poco, ¿no? Tiene una mínima lordosis cervical y este cuello correspondería a una persona que ha tenido una rectificación, lo que se llama lo que escuchamos siempre como una rectificación cervical. Aquí tenemos una vista lateral con sus apófisis espinosas. Esta apófisis espinosa más prominente sería C7, una vista anterior, o sea, si vemos la columna cervical desde esta postura, ¿no?, desde anterior, y una vista posterior. Aquí tenemos Atlas, ¿no?, que va a articular con el occipital, y Axis, que en su apófisis odontoide va a articular perfectamente, ¿no?, para que se produzca ese movimiento de rotación, lateroflexión, extensión, flexión y todos esos movimientos combinados también.
eh, y confiera a la cabeza esa movilidad que todos sabemos. Como hemos dicho anteriormente, la complejidad cervical viene dada también por su entramado neurológico, ¿no? Podemos ver o podemos describir a la columna como una autopista por donde circulan tantos nervios craneales que conectan el cerebro con el resto del cuerpo y que gestionan, pues, por ejemplo, los sentidos, ¿no? Que son olfato, vista, oído, las funciones autónomas, ¿no? Como el ritmo autónomo del corazón, la digestión, como también los nervios espinales que transmiten la información sensorial y motora. Y también procesos involuntarios como la respiración y la digestión. Explicar un poco, la información motora son las que los nervios que inervan la musculatura y que nos da el movimiento, ¿no? Para que el músculo se contraiga y pueda hacer su función fisiológica, y la información sensorial pues es la que está mayormente a nivel de dermis, epidermis, a nivel de la piel, y nos va a dar todo lo que es presión, calor, frío y demás. Bueno, aquí podemos ver una columna cervical vista desde su parte lateral. En este caso sería una vista lateral desde su parte izquierda. Aquí podemos ver, ¿no?, los cuerpos de cada vértebra, ¿no?, cada parte de cada vértebra, las apófisis espinosas, los agujeros vertebrales. Hemos dicho que esta apófisis espinosa, que corresponde a C7, que es la más prominente, los agujeros vertebrales por donde pasan arterias y venas vertebrales, tanta importancia tiene, puesto que cualquier bloqueo en rotación, en flexión o en extensión va a disminuir el caudal de esta arteria o vena, provocando pues distintos problemas como distintos síntomas como mareo, dolores de cabeza, inestabilidad. Aquí tenemos el cuerpo vertebral de cada vértebra y vemos los discos vertebrales que conforme vamos bajando se van haciendo un poquito más grandes para soportar el resto del peso de cabeza y cervicales. Y aquí tenemos las raíces nerviosas que hemos dicho anteriormente, que van a inervar de manera motora y sensitiva pues brazos, hombros, de más musculatura del cuello y de alrededor. Bueno, tenemos que hablar, cuando hablamos de complejidad cervical, tenemos que hablar de la fascia, ¿no?, que es el tejido conectivo que envuelve los músculos, que envuelve los órganos, los vasos sanguíneos, y cuya función es dar soporte a la estructura, proteger y yo diría que el más importante es permitir el deslizamiento entre ellas para dar independencia a los distintos movimientos. Cuando este deslizamiento desaparece, es lo que provoca las adherencias, que es una de las labores principales del osteópata naturopático, ¿no?, en eliminar todas esas adherencias a nivel facial. A nivel de la columna cervical podemos distinguir dos capas, que es la capa superficial, está localizada en el tejido subcutáneo y contiene los vasos linfáticos, músculos superficiales y nervios cutáneos. Bueno, también contamos con la capa profunda, ¿no?, que es la capa más interna de la fascia cervical y envuelve la columna vertebral, músculos paravertebrales, escalenos y músculos rectores de la columna cervical, entre otras cosas, ¿no?
y tiene pues la misma función que la capa superficial, que es dar soporte y que se produzca un deslizamiento, correcto entre ellas para que los movimientos de estos músculos sean independientes y se produzcan de forma fisiológica. Bueno, tenemos que decir que la columna cervical actúa como un estabilizador constante, absorbiendo los distintos desequilibrios posturales de la columna, tanto dorsal como lumbar. Por ejemplo, podemos decir que una hipercifosis dorsal suele provocar, o sea, una hipercifosis tenemos que explicar un poco para los neófitos, que es una curvatura exagerada de la columna dorsal, y eso suele provocar una hiperlordosis, ¿no? Que es la curvatura contraria, digamos, una es convexa, la otra es cóncava. Una hiperlordosis, la curvatura normal sería una lordosis, una hiperlordosis, una curvatura cervical exagerada, y lo que resulta en una tensión muscular constante, aparte de un desgaste articular no fisiológico, y provocando entre otros desequilibrios, pues migraña, mareo, contracturas frecuentes y la tensión que conlleva o las molestias que conlleva una tensión muscular constante. Igualmente, podemos hablar que la columna cervical se adapta también a los distintos desequilibrios de la curvatura lumbar, que por ejemplo si hay una rectificación, puesto que la columna lumbar también fisiológicamente tiene una lordosis, igual que la curvatura cervical, si esta lordosis, entre comillas, se aplana, o hay una rectificación, suele resultar en una hiperlordosis o, depende de cada caso, en una rectificación también de la curvatura cervical. Todo esto se hace para mantener la horizontalidad de la mirada. Tenemos que decir que todas estas adaptaciones cervicales las realiza el sistema musculoesquelético automáticamente, no se realiza conscientemente. La mayoría de los desequilibrios cervicales suelen ser compensatorios, o sea, por esta absorción postural de los desequilibrios de la curvatura o de la columna dorsal y lumbar. No suelen ser desequilibrios primarios, a no ser que sea de origen traumático, como un golpe directo o un latigazo cervical. Bueno, como hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? En osteopatía naturopática o naturopatía osteopática, la ausencia de todo protocolo obliga al naturópata a tener en cuenta las distintas características particulares de los usuarios. Esta ausencia de protocolo pues se debe a que en naturopatía nosotros no abordamos ningún desequilibrio concreto, puesto que las técnicas a utilizar dependen de las características únicas de cada usuario, ¿no? Como son, por ejemplo, la edad, como es la condición física, la profesión, si esta es más física o más sedentaria, los estudios médicos que tenga, como TAC, resonancia magnética, radiografía, informes médicos, y también influye muchísimo las circunstancias anímicas de las personas, pues por ejemplo como el estrés, que lo que provoca es una inflamación general, ¿no? Por una subida del cortisol, y resaltar en última instancia que en naturopatía no abordamos desequilibrio específico, ¿no? Puesto que cada persona tiene unas características especiales y únicas. Nosotros abordamos personas. Bueno, como hemos dicho anteriormente, la columna cervical es un segmento altamente adaptativo. Y resaltamos también que la mayoría de los desequilibrios de la columna cervical es por este motivo. No suelen ser desequilibrios primarios. Entonces, sabiendo esto,
estamos obligados a equilibrar el resto de la estructura, ¿no? Mediante los distintos test osteopáticos y técnicas y mediante la anamnesis, como hemos dicho anteriormente, estudios, informes médicos, tenemos que encontrar el desequilibrio primario y corregirlo. Ya puede ser a nivel cervical, a nivel dorsal, a nivel de los pies, de la fascia de los pies, de la pisada. El objetivo del naturópata es eliminar la tensión miofascial y muscular y restaurar la movilidad mediante técnicas pues como las que se utilizan en osteopatía naturopática, que es el estiramiento, quiromasaje, bombeo articular, tracción, RPI, que es la relajación post-isométrica, técnica de Truss, que son las manipulaciones vertebrales de alta velocidad y precisa. Estas técnicas las realizamos si las condiciones del usuario la permiten y si es necesario, naturalmente. Aquí estamos viendo un equilibrado del tejido blando típico, ¿no? Cuando nos referimos a tejido blando, pues tenemos que decir que nos referimos a músculo, tendones, ligamento, todo lo que no sea tejido óseo o tejido articular, y es lo que le va a conferir toda la movilidad a la columna cervical. En este caso estamos viendo un equilibrado del esternocleido occipito-mastoideo, cuyo equilibrado es fundamental en todo el proceso de abordaje cervical, puesto que es el provocante o el culpable, entre comillas, de las típicas tortícolis, que también cuando está hipertónico, pues provoca ese zumbido de oído, esa tensión o esa rigidez en todos los movimientos de rotación de la cabeza. Y en este caso lo que estamos haciendo es una inhibición a lo largo del vientre muscular. Aquí estamos viendo cómo desde la parte posterior el naturópata está equilibrando, está haciendo un masaje sobre el trapecio importantísimo músculo que cuando está hipertónico, como nace en la línea nucal superior del occipital, y va a bajar, va a tapizar toda la musculatura interna del cuello, pues cuando está hipertónico, como hemos dicho anteriormente, va a conferir al cuello una tensión constante, ¿no? Como una presión de una vértebra cervical sobre otra que no es fisiológica. Entonces, el equilibrado de este músculo, ¿no? Como vemos en esta imagen, el naturópata está trabajando todo el vientre muscular desde arriba hasta abajo, ¿no? Es el responsable también, es un músculo muy emocional, puesto que en cualquier situación de estrés tenemos a tener una tendencia a contraerse naturalmente sin que ello tenga que ver con ningún movimiento un movimiento fisiológico suyo, es solamente por la tensión del usuario. Aquí estamos viendo un estiramiento también del músculo escaleno y también del músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Estamos con una mano, se hace fulcro en la apófisis mastoide, que es esta de aquí, donde tiene el naturópata la mano, y lo que hacemos es una extensión y una rotación del cuello para estirar el escaleno y el esternocleidomastoideo del lado contrario a la rotación. Igual que hacemos en este caso, vemos que como aquí hace músculo detrás de la oreja donde se encuentra la apófisis mastoide y estiramos todo el vientre muscular del esternocleido, ¿no? Que se inserta en la parte superior del manubrio y de la clavícula.
Bueno, en esta imagen estamos trabajando a nivel muscular y articular. Estamos inhibiendo lo que es la musculatura que separa atlas y occipital, los transversos, por ejemplo, y sobre todo estamos trabajando el trapecio superior, que como hemos dicho anteriormente, nace en la línea nucal superior y baja a lo largo de la parte posterior del cuello y se inserta en el acromio, en fin. Y lo que estamos haciendo aquí es separar atlas de axis, perdón, atlas de occipital, y para ello lo que estamos haciendo es inhibiendo esa musculatura que en muchísimos casos está tensionada. Esta técnica le da una relajación extra al usuario, sintiendo en muchos casos al principio como un dolor punzante por esa tensión muscular y seguidamente una relajación, ¿no? Esta técnica conlleva su tiempo, puesto que la relajación muscular se va haciendo progresivamente, ¿no? Y lo que intentamos aquí, o lo que se consigue en la mayoría de los casos, es que la cabeza, al final, por la relajación, caiga encima de las palmas de las manos, de la eminencia tenares e hipotenares del usuario, o sea, perdón, del naturópata. En este caso, las manos del naturópata es el ponente, que soy yo. Aquí podemos ver en este caso otro estiramiento donde hacemos fulcro, ¿no? Con la mano caudal y la mano cefálica, aparte también del esternocleidomastoideo y escaleno y músculos laterales del cuello, ¿no? Y esta técnica se hace progresivamente y de forma constante, ¿no? Primero se le confiere una pequeña movilidad y vamos aumentando conforme esta musculatura se va relajando, ¿no? Y nos va permitiendo una mayor rango de movilidad en la toroflexión. Esta técnica se termina cuando ya el rango del movimiento se ha detenido, ya no hay más recorrido. En esta técnica es una técnica articular, puesto que lo que estamos haciendo es una tracción. En este caso, el osteópata naturópata es el ponente, ¿no? Soy yo, y lo que estamos haciendo es una tracción desde el occipital y desde la sínfisis mentoniana. Tenemos que decir que la tracción se hace igualmente con la misma fuerza y el mismo recorrido con las dos manos, y lo que pretendemos es aliviar la tracción, aliviar la presión que hay entre una vértebra y otra, una vértebra cervical y otra. Esto es una técnica que no debe faltar en ningún abordaje de la columna cervical, puesto que es única. No podemos hacer una tracción contraria en ningún movimiento que nosotros hagamos en la vida cotidiana, ¿no? En los movimientos cotidianos. Y es bastante efectiva y aliviamos, aparte de la presión articular, aliviamos toda la musculatura o estiramos toda la musculatura del cuello, tanto anterior como posterior. Aquí vemos otro tipo de tracción, ¿no? Que a la vez que se hace una tracción mecánica, una tracción articular, también estamos estirando toda la musculatura posterior, y con el dedo pulgar también estamos trabajando un poco el esternocleidomastoideo
y en la parte posterior del cuello estamos estirando también el trapecio. El trapecio que es cuando está hiperprogramado, como es un músculo de la estática, ¿no? Hay una aponeurosis de la dorsal alta, pues es un músculo que tiene una tendencia especial a hiperprogramarse, ¿no? Y a la hipertonía, causando pues diferentes síntomas como hemos dicho, tensiones musculares, cefaleas, migrañas, tensión del cuello, tensión de la cabeza, hipomovilidad en los distintos movimientos. Cuando hay una tensión exagerada del trapecio también provoca que haya más curvatura de la lordosis, en fin. Con esta tracción o con esta técnica estamos intentando relajar toda esa musculatura, toda esa estructura esquelética y muscular y eliminar toda la sintomatología. Después tenemos que hablar del tejido facial, ¿no? Que también entra dentro de la complejidad que tiene el segmento cervical y no son más que pequeños trazos con una presión muy superficial de 25 gramos en dirección de afuera hacia adentro, hacia la columna cervical y desde el occipital hacia arriba. Y lo que vamos a hacer es trabajar toda esa fascia, sobre todo la fascia superficial, ¿no? Alrededor de la apófisis espinosa prominente de C7, también se hacen trazos desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro, trazos longitudinales que pasan por la columna cervical desde un acromio hasta otro. Esos trazos ya hemos dicho que se trabaja con una presión mínima de 25 gramos y es lo que le va a relajar toda esa fascia a nivel superficial. En este caso estamos viendo una corrección articular de una vértebra cervical en rotación derecha, bloqueada en rotación derecha y en este caso el naturópata, ¿no? Que es el ponente, soy yo, pues estamos mediante una técnica de truss, de una técnica precisa de alta velocidad, estamos desbloqueando esa cervical en rotación derecha para que la columna cervical recupere su movilidad completa. Esta técnica se realiza con la metocarpofalángica del dedo índice de la mano que está aquí debajo, ¿no? La ponemos en la apófisis transversa de la vértebra que está bloqueada y hacemos un ligero movimiento rápido y corto hacia el lado contrario, ayudándonos de esa parte de la metocarpofalángica del dedo índice, desbloqueando ese segmento o ese vértebra cervical. Esto hay que decir que no se hace en todos los casos, se hace en el caso de que sea una persona joven, puesto que es una técnica, es mínimamente invasiva, pero hay que tener especial cuidado en personas de una edad avanzada por la osteopenia o osteoporosis que pueda tener o debilidad articular, ósea, o que tenga una hernia cervical. En todos esos casos no se realiza esta técnica, se realizan mayormente las técnicas de tracciones y de liberación miofacial que hemos explicado anteriormente. Bueno, podemos concluir diciendo que en toda intervención naturopática la implicación del salutante es indispensable, necesaria,
Y es parte de la labor del naturópata de concienciar a este en este sentido, ¿no? De que realice los ejercicios enfocados a fortalecer o a relajar, según cada caso, la musculatura cervical, también el resto del cuerpo, así como llevar una vida activa en el sentido de ejercicio, ya sea natación, fortalecimiento, ejercicio eh, encaminado a fortalecer, como es el pilate, o a relajar y estirar la musculatura, como es el yoga también, a llevar una vida activa, en este sentido, una alimentación equilibrada en cuanto cualitativamente y cuantitativamente, que es una parte esencial en el proceso del equilibrado musculoesquelético y en el proceso higiodinámico del salutante. Sin nada más, pues yo les doy las gracias a todos los usuarios que han llegado hasta el final de mi ponencia. Nuevamente les invito a visualizar a todas las ponencias de mis compañeros, que ya digo que son naturópatas de nivel mundial, y a mí me honra muchísimo participar en todos estos congresos, la verdad, humildemente. Y quisiera decir una pequeña reflexión ya a nivel de conciencia o a nivel de acorde con los principios de la naturopatía, que es lo que hemos dicho en la última diapositiva: llevar una vida activa, llevar una vida sana, tanto mental como física, hacer deporte, hacer ejercicio, nos va a conferir una vida más feliz y más plena. Sin nada más, recordarle que, que estamos celebrando el 4º Congreso Benedict Luz y estamos de enhorabuena por poder celebrar esto y reivindicar nuestra profesión tan digna y tan necesaria en nuestra sociedad. Muchas gracias y hasta otra.